vamos con otro tema, y es que este fin de semana la congresista Yanet Sánchez dio a conocer su renuncia a la bancada de Peruanos por el Cambio. No hay que olvidar que ella es la presidenta de la Comisión de Ética del Congreso. Pues la renunciante congresista conversó en exclusiva con Marco Vázquez y Cristian Loaiza. No solo nos cuenta las razones de este alejamiento, sino que narra también un hecho gravísimo, que mientras ella presidía la Comisión de Ética en momentos en que se definían las conclusiones sobre el caso Salaverry, a ella la llamaba el primer ministro Salvador del Solar, según su testimonio, que escucharán en segundos, para pedirle que aplace, que postergue la votación. Vamos con la entrevista. Muchas gracias por acceder a nuestra solicitud de entrevista. Ha llamado la atención que usted se haya retirado de la bancada por la cual accedió al Congreso. ¿Por qué usted básicamente se va? Bueno, gracias por la oportunidad que me dan, Marco, de poder responder a la ciudadanía y a mis representados de la región Callao el hecho de haber renunciado el día sábado a la bancada de Peruanos por el Cambio. Ha sido una decisión difícil de tomar, sin embargo, correspondía, Marco. El día lunes voy a oficializar la carta ante la bancada y bueno, creo que con eso culmina una etapa de mi vida política, para bien o para mal. Mira, es muy triste tener que decirlo, sin embargo es necesario. Desde el día 1 creo que empezamos mal. Considero que la bancada oficialista siempre fue ninguneada, discriminada, y por eso... Lo tiene claro, ninguneada. Y sí, ninguneado totalmente. Las decisiones que se tomaron en torno a los grandes problemas que afrontaba el país, desde el día 1 que hemos asumido este gobierno, nunca ha sido considerada la bancada. Simplemente o nos convocaban para comunicarnos sobre las decisiones que se tomaban, más no pues para compartir, debatir, ¿no? O tomar acuerdos en conjunto como correspondiera. Y en este segundo periodo, en la presidencia del señor Vizcarra, ¿eso mejoró, se enmendó o fue un declive? Al inicio hubieron algunos gestos que parecían indicar de que todo iba a mejorar y que los acuerdos y algunas decisiones las podíamos debatir, respetando las prerrogativas y las facultades que tiene cada poder. Como bien lo has dicho, éramos supuestamente la bancada oficialista, la bancada de gobierno. Entonces, ante ello, teníamos de todas maneras que tener conocimiento, teníamos que coordinar acciones en beneficio del país. ¿Y se coordinó? Y nos reuníamos, te repito, había algunos gestos, algunas reuniones que se dieron, pero más allá de que estas reuniones nos llevaran a toma de decisiones importantes para el país, no las vi. Ya, por ejemplo, a la fecha, hace varios meses que ya no vemos al presidente. Generalmente está la parte programática, pero usted, al estar en el Congreso, es una política. Y generalmente las excepciones también vienen en el campo político. Y le pregunto directamente, usted ha llevado un caso muy importante y es, que yo recuerde, la única comisión de ética que ha investigado al presidente del Congreso, al presidente del poder. ¿Qué pasó debido a esta relación presidente del Congreso, Daniel Salaverry, investigado por Yanet Sánchez, y su estadía en la bancada de gobierno? Lo que vino a ocurrir hace unos meses nos decepcionó en algo, porque si primero la bancada mía aplaudía el trabajo y destacaba el trabajo en la Comisión de Ética, cuando ocurrió un caso X, que es conocido por todos ustedes, todos se quedaron callados. Hubo un silencio tremendo al respecto. Se perdió el apoyo que le daba su bancada. No sentí el respaldo que venía sintiendo para otros casos. Por ejemplo, cuando se sancionó al señor Mamani, a la señora Ponce, al señor López Vilela, al señor Lescano, a la señora Foronda, al mismo congresista Bruce en su momento. Pero cuando ocurre un caso ahora en diciembre, entonces como que... El caso del señor Salaverry, ahí público. Ya la comisión, sí, cuando se dio este caso, ahí ya la comisión no era objetiva, ahí ya la comisión había que cambiar ya la presidencia, miles de cosas que se dieron.
y en referencia exclusivamente, yo lo he dicho públicamente, yo no sentí el respaldo de mis voceros por este caso. Y lo he dicho en las sesiones de bancada. Su bancada, la bancada PPK, desapareció en apoyo político a la labor que usted venía cumpliendo en ética por el caso Salaverry. Yo debo entender lo que sí, por todos los hechos que se han dado, por el silencio y porque no se priorizó un caso tan importante. Y como bien lo has dicho, no estamos hablando de cualquier congresista, estamos hablando del presidente del Congreso. Le quiero preguntar algo de manera muy directa y un hecho que a mí me sorprendió de sobremanera. Usted nunca se manifestaba en una investigación en uno u otro sentido. Sin embargo, el viernes 31 de mayo, se lo digo directamente porque lo recuerdo, usted saca un tuit previo a la vista de la cuestión que paralelamente iba, por coincidencia, con la emisión del informe que recomendaba suspender a Daniel Salaverry. Usted no se manifiesta nunca por un caso, pero ahí en ese momento saca un tuit donde dice que podríamos considerar el momento de esa votación. Mi pequeña experiencia, siempre eso sucede por una cuestión. ¿Usted recibió alguna llamada, algún contacto, algún mensaje, algo soterrado o directo que le pidió eso? A ver, efectivamente que yo, y bien lo has dicho tú, yo nunca he intercedido ni me he manifestado al respecto de ningún caso. Lo hice en esta oportunidad, sí, efectivamente, porque conversamos con algunas personas y se creyó conveniente de que no era el momento para ver el informe del señor Salaverry en esa fecha acordada. Disculpe que yo insista con la pregunta, no me toreé la pregunta, disculpe que le diga eso. Quien presentó la cuestión de confianza fue el Premier. ¿Usted recibió alguna comunicación de algún ministro o del Premier en ese sentido? A ver, conversamos con el Premier, efectivamente, conversamos con el Premier y él creyó conveniente... En el momento del caso Salaverry. En el momento del caso Salaverry, y él creyó conveniente de que si este caso se podía ver después del pedido de la cuestión de confianza. O sea, él se lo manifestó, el Premier Salvador del Solar. Sí, efectivamente, por la oportunidad y por la coyuntura del momento, me lo conversa, ¿no? ¿Eso qué fue? ¿Una llamada, un mensaje? Sí, fue por teléfono, conversamos y al respecto, bueno, yo te repito, yo le dije de que ya no dependía de mí, sino de la votación de ética, como en todos los casos en ética, todo lo elevado a votación, siempre la presidencia no decide sola. Y bueno, eso ocurrió, el Premier manifestó de que por la coyuntura, si podíamos aplazarlo un poco más, ¿no? Aplazarlo, dijo. Claro, o sea, posponerlo. Nos referimos al caso Salaverry. Sí, exacto. Posponerlo. Ese fue el mensaje, si se podía posponer. Así es. ¿Eso fue un imperativo? ¿Eso fue una orden? No, yo no acepto órdenes de nadie, pero sí fue un comentario que me hizo y bueno, mi respuesta ya la dije, ¿no? ¿La comunicación fue exclusivamente para eso o se trataron otros temas? No, exclusivamente para ese tema. Haciendo sumas y restas, ¿qué le deja? O sea, yo ahora, si usted me dice eso, yo le entiendo. Fue otra de las razones de mi decisión ahora. No encontré el respaldo de mi bancada, el eco de mi bancada, y también la comunicación que se dio, ¿no? En ese momento. Por eso te digo... O sea, usted me está diciendo que el Premier Salvador del Solar la llamó a usted para no sé cuál es la palabra, interceder, para sugerirle que aplace la votación del informe de Salaverry. Claro, llamémosle eso, sugerirle. Efectivamente, por la coyuntura me dijo y por la oportunidad de que se iba a presentar pues la cuestión de confianza al día siguiente. Entonces no creí conveniente que pudiera yo tomar la decisión y por eso es que la llevé a votación en la comisión. Disculpe que le pida que insista con eso. ¿Se acuerda exactamente cómo entró al tema?
No, simplemente recibí un mensaje, una llamada y... Del Premier. Sí, claro. El Premier la llama o conversan y él, ¿qué le dice exactamente? Nada, simplemente que, te repito, por la oportunidad, si se podía ver este caso en otro momento. Ustedes tienen reuniones semanales, ¿no? Como bancada. Teníamos, hace ya algunas semanas que no tenemos reuniones, pero teníamos reuniones semanales. Si la solicitud del Premier o la sugerencia del Premier, entre comillas, no sucedió y se votó el lunes, previo a la cuestión previa, la sanción a Salaverry, ¿cómo se realizó la siguiente reunión de bancada? Es evidente que el Premier le tuvo que decir algo. Bueno, sí, creo que nos reunimos esa semana, no recuerdo con exactitud el día, creo que fue fines de semana. Y sí, se conversó al respecto de este tema, se conversó. El Premier, con el Premier. Con el Premier, tuvimos una reunión de bancada y le expresé lo mismo que te estoy diciendo. Es esa reunión aquí. es una reunión pública en PCM post votación de la cuestión de confianza. Sí, claro, post votación, así es. Claro, eso sí es público. Sí, bueno, o sea, fue una reunión de todos los congresistas, ¿no? De la bancada. Y le expliqué... Y el Premier la resondró. ¿Ah? Resondrar, bueno, el último, creo que fue el último hombre que me resondró fue mi padre, ¿no? Pero yo no sé, no le permito a nadie que me pueda imponer, presionar, resondrar, quizás hasta preguntarlo, puedo, ¿no? Con respeto. Yo creo que ¿Pero qué le dijo? Nada, simplemente se conversó del tema, sí se conversó del tema, le expliqué las razones, lo mismo que te estoy diciendo a ti. ¿Pero por qué se conversó el tema? ¿Por qué se conversó el tema si ya había terminado el tema? ¿Es porque el Premier le dijo algo? Porque sí, me dijo que fue lo que ocurrió, ¿no? Que porque no se pudo postergar. ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Qué pasó, Janet? ¿Así? Podría decirse de esa manera. Y le di las explicaciones del caso. ¿Qué le dijo usted? Primero, es importante precisar, Marco, de que, te repito, a mí nadie me presiona. Nadie me impone cosas, o sea, no lo permitiría de nadie. Pero si el Premier Sin le dice, embargo, ¿qué pasó, señora sí. congresista Sánchez, con lo que conversamos? ¿Por qué Mira, usted continuó con la votación? no quiero entrar en mayores detalles, simplemente mi respuesta, y es de público conocimiento porque muchos colegas estuvieron ahí, guardan respetos al trabajo de cada uno. O sea que él delante de los congresistas de la bancada, al decirle eso, no está aceptando ante todos los congresistas de la bancada que ha sugerido algo en bien de Salaverry. Bueno, ya cada uno de ellos tiene conocimiento seguramente. ¿Todos escucharon eso? Pero por supuesto, fue una reunión de bancada. Cuando le pedía cuentas a usted, ¿qué pasó, Janet? Yo lo estoy interpretando así. Bueno, usted lo está interpretando, pero efectivamente... ¿Todos escucharon eso? Todos escucharon eso, ¿no? Usted se está yendo de su bancada porque su bancada va a votar eventualmente por Daniel Salaverry si sucede una candidatura de él. No apoyaría la elección de una persona que ha sido cuestionada, que ha sido investigada y que se han encontrado suficientes elementos en la investigación como para recomendarle una sanción. ¿El Ejecutivo va a apoyar a Salaverry? Usted ha sido parte del Ejecutivo como bancada oficial. Yo siento que Peruanos por el Cambio va a apoyar al señor Salaverry. Y yo no puedo ir con ellos del mismo lado, simplemente por esto. Y eso seguramente también es la falta de respaldo que he sentido pues al trabajo de la Comisión de Ética en referencia a este caso. ¿Por qué esto es grave? Es grave porque Salvador del Solar es el presidente del Consejo de Ministros. Ojo, un representante del Ejecutivo. Él no es ni presidente, ni siquiera secretario general, ni miembro del partido Peruanos por el Cambio. Si lo fuera, por ejemplo, el más alto cargo del partido, podría hasta decirse que fue una decisión del partido, pero no lo era, pues, y ya hemos explicado exactamente todo lo que no es precisamente del partido, lo que hace que este hecho, que esa llamada telefónica no haya sido otra cosa que una intromisión. Eso lo demuestra lamentablemente toda esta narración. Una intromisión además de poderes. Demuestra asimismo que desde el Ejecutivo estaban buscando proteger a Daniel Salaverry, otro congresista en este momento también sin partido y que además
han estado todo este tiempo probablemente jugando en alianza y ahora con este testimonio, con esta declaración, queda más claro que nunca. Esa alianza, esa jugada en pared entre el Ejecutivo y el presidente del Congreso de la República. Además, estamos hablando de un congresista que en tiempos de tolerancia cero contra la corrupción ha hecho uso del presupuesto público para su beneficio, con informes de viajes de reputación bambas. Y eso se estaba avalando. Eso simplemente no importa, como decíamos en el caso Toledo. Ahí sí, a hacerse de la vista gorda. O se es o no se es consecuente en este tipo de casos. Si no hubiera sido Salaverry, ¿lo llamaban o no? Probablemente no. Dicho sea de paso, el programa está abierto para que en cualquier momento el primer ministro, si decidiera, simplemente podría llamar y darnos a conocer su versión.